Bandolero, hoy vamos a hablar de uno de los mayores problemas de la sociedad actual, independientemente de si comes mejor o peor o entrenas más o menos, que es del estrés, señores. Y es que no hay nada más perjudicial para tu organismo que sufrir un estrés crónico en tu cuerpo. Y es que más del 90% de la población, o el 100% incluso de la sociedad actual, ha sufrido estrés o va a sufrir a lo largo de su vida. Un estrés crónico estamos hablando que es el perjudicial. Con lo que vamos a desarrollar esto para ver qué herramientas tenemos para poder paliar un poquito mejor el tema del estrés, ya que nos jode a todas las líneas. Vamos a dividir el vídeo en 3 fases. La primera fase, vamos a explicar un poquito el tema del estrés, cómo se define y sobre todo qué diferencia hay entre el estrés positivo y el estrés negativo, que es el crónico, que es el malo, que es el que intentaremos evitar. Pero vamos a ver cómo el estrés también tiene una función fisiológica que es positiva, el estrés puntual. La segunda fase, vamos a desarrollar un poquito más por qué nos perjudica tanto el estrés, por qué el estrés nos enferma, cuáles son los mecanismos, etcétera. Y en la tercera fase y última, pues vamos a dar una serie de tips y hacks a nivel nutricionales como de hábito para poder paliar este tipo de estrés y que desde el día de hoy, desde que acabes de ver el vídeo, puedas ponerlo en la práctica y podamos mejorar. Así que vamos a ello, bandolero. Antes de empezar, déjame decirte que ya sabéis que acabo de comenzar este nuevo proyecto donde vamos a empezar a subir cada domingo un vídeo de YouTube, con lo que si os gusta mi contenido y queréis ver contenido de mí más desarrollado, no solamente vídeos de 1 minuto por Instagram, por Reels y demás, que ya me está cansando un poco, seguidme por aquí porque aquí vamos a hacer contenido más elegante y mejor. Así que os agradezco todo el apoyo, los likes, etcétera, pero eso si os sale de corazón. Empezamos por la primera fase, que es el estrés. Pues de manera sencilla y sin meternos en cuestiones muy fisiológicas ni raras, para que todo el mundo lo entienda, y lo entienda hasta mi abuela, vamos a decir que el estrés pues, es una respuesta del organismo fisiológica ante situaciones de peligro. Y esto es normal en nuestro día a día, o antiguamente el estrés ha sido súper importante para la supervivencia. Imaginaos, estar tranquilos recolectando algo y que venga un león, yo qué sé, un león, cualquier animal a atacarnos, cualquier problema, pues el estrés es la manera del cuerpo para activarnos y protegernos de esta situación de peligro. Vamos a diferenciar entre el estrés positivo, que tiene efectos positivos, con el estrés negativo, el crónico. El estrés crónico es el negativo porque nos hace, digamos que es cuando tenemos niveles de estrés altos a lo largo del día. En cambio, si no tenemos estrés y momentos puntuales, como puede ser pues, pasar un poquito de hambre, horas de ayuno, o por ejemplo cuando vamos a hacer ejercicio físico tenemos estrés pero luego baja a niveles basales, ahí es positivo. ¿Cuál es el problema de la sociedad actual, moderna, hoy en día, y que muchos padecemos? Pues que tenemos niveles de estrés altos constantes, independientemente que entrenemos, etcétera. El estrés malo es el típico caso de que todos o lo hemos sufrido o conocemos a alguien que lo sufre, que es la típica persona pues que se levanta, ya va con prisas, desayuna, incluso no le da tiempo ni a pararse a desayunar tranquilo, va al trabajo, tiene un trabajo ya propiamente estresante, encima el jefe le exige demasiado, hay mal ambiente, ¿no? Es una situación estresante, entonces empieza todo el día con estrés muy alto, luego a lo mejor come y no le da tiempo ni a pararse tranquilamente a hacer la digestión, incluso ni a echarse un gatito, una siestecita, nada, porque si todo el día está con niveles altos de estrés, hasta que llega la noche y luego le cuesta dormir, etcétera. Ese es el típico caso del ejemplo del estrés malo. Sin hablar ya de si luego aparte pues tiene situaciones, relaciones personales malas, con los familiares, problemas financieros y demás. Esas son situaciones de estrés crónicos malas. Sí, el ejemplo típico de tener estrés malo. Entonces, resumiendo la primera parte, el estrés puntual pues es bueno, como podéis ver, cuando hacemos ejercicio, cualquier actividad así estresante y demás, pero el problema es cuando tenemos niveles altos de estrés. Y ahora bien, ¿por qué el estrés nos enferma tanto? El estrés crónico. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene? Pues bien, comenzamos con la segunda fase. El problema principal y número 1 es que tenemos cortisol elevado a lo largo del día, constantemente, ya que es la hormona que se libera del estrés. Cuando tenemos estrés, pues si tenemos estrés, vamos a tener cortisol también por las nubes. ¿Cuál es el problema? Porque el problema no, esto es como lo del estrés, de manera puntual es bueno, pues el cortisol lo mismo, incluso fisiológicamente cumple funciones, es antiinflamatorio y se libera fisiológicamente, por ejemplo, por la mañana, para que nos podamos despertar, etc. ¿Cuál es el problema? Pues que el cortisol elevado constantemente tiene una serie de consecuencias general
en el cuerpo, no solamente en una concreta. Vamos a enumerarlas para que todo el mundo lo entienda sin adentrarnos demasiado en conceptos fisiológicos complejos. Principalmente, número 1, el cortisol inhibe el sistema inmunológico, es decir, baja las defensas. No es muy extraño, pues por eso es tan común cuando alguien está sufriendo una etapa de estrés que se ponga tantas veces malo, que tenga más resfriados, que tenga pues gripe, etcétera. Y esto es porque debilita el sistema inmune y así las bacterias o virus pues es más fácil que nos ataquen. El estrés consume mucha energía, con lo que digamos que dedica menos el cuerpo, para que lo entendáis, menos energía al sistema inmune, ya que digamos que están constantemente alerta, va a dedicar toda su energía en esa alerta. Y lo otro lo va a dejar más como de manera secundaria, por lo principal es la supervivencia. ¿Qué pasa también? Que además pues, afecta a nivel celular de manera perjudicial en células, por ejemplo, impidiendo su regeneración y demás. Bueno, todo esto hace como una cascada para que el sistema inmune baje y nos pongamos más enfermos. Como segundo, nos cataboliza, ya que de manera similar como con el sistema inmune, el cuerpo prioriza la supervivencia y el evento estresante que está viviendo antes que la creación de masa muscular, con lo que la reparación muscular también empeora y así pues perjudicando evidentemente las adaptaciones positivas que tenemos en el entrenamiento, ya que no va a haber tanta reparación ni tanta regeneración del músculo para que se pueda inducir a la creación de masa muscular. Como tercero también, muy importante, nos baja los niveles de la testosterona. O sea, la testosterona es directamente enemiga del estrés, ya que cuanto más estrés, menos testosterona. Y esto se consigue a través de varias vías, pero principalmente pues nuestro cerebro percibe dicho estrés, ya sea externo, o sea, ya sea psicológico, de exceso de ejercicio, etcétera. Y eso manda una señal al hipotálamo que a través de una cascada metabólica acaba desencadenando una bajada de la testosterona al inhibir la capacidad de las gonadotropinas, LSH, LH y FH, etc. Además que luego, cuando hay estrés, se eleva la prolactina como señal de defensa, que esto a su vez también hace que baje más la testosterona, ya que son casi antagonistas, prolactina alta, testosterona y hormonas sexuales bajas. Luego también, además de todo este combo, el estrés afecta directamente también a la tiroides y esta, como la tiroides percibe un estrés, baja también los niveles de testosterona porque percibe como una alarma, porque actúa como un sensor, la tiroides, por así decirlo. Entonces, imaginaos que por diferentes vías acaba siendo un combo mortal para la testosterona y por eso es tan común que cuando tenemos estrés no tenemos ni tanta libido ni tanta testosterona. Y esto pasa muchísimo, que cuando en cambio alguien se va luego de vacaciones, de repente, ¡pum!, tiene muchísima libido y ahí pues tiene muchas más ganas, mucho más apetito sexual y demás. ¿Por qué? Porque el estrés ha bajado y se ha normalizado esas hormonas sexuales. Y evidentemente todo este caldo de cultivo, como podéis ver, también pues repercute negativamente con el tema del descanso, con lo que se descansará peor, se va a recuperar uno peor, al día siguiente tendrá uno menos energía, irá más cansado, etcétera. Con lo que como veis, esto es un ciclo vicioso. Como cuarto también, pues nos quita muchísima energía, porque repito, toda la energía va enfocada en ese evento estresante que tiene el cuerpo en la mente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la energía te agota, porque chupa mucha energía. También, otra consecuencia es que tenemos la tensión alta durante más tiempo, con lo que nos afecta a nivel de sufrir a largo plazo enfermedades cardiovasculares, ya que la tensión arterial es un asesino silencioso, que si lo tenemos alto de manera constante a lo largo del tiempo, pues es un factor de riesgo muy asociado a enfermedades cardiovasculares, ya que cuando tenemos ese estrés, tenemos más tensión arterial, la tensión sube y también, pues lógicamente también sufre el corazón. Además, altera nuestro cerebro. ¿De qué forma? Pues si el cerebro está en modo supervivencia y eso inhibe la corteza prefrontal, que es la encargada del cerebro de, digamos, que tener racionalidad, ser más listos y demás. O sea, inhibe la parte del cerebro que nos diferencia de los animales. Digamos que nos vuelve más primitivos, porque nos pone en modo de supervivencia. Con lo que inhibe más o reduce la actividad de la corteza prefrontal, con lo que tomaremos peores decisiones, estaremos también más fatigados, etc. Al estar siempre en modo alerta y no tener el sistema nervioso parasimpático activado, que es el tema de la relajación y demás, lógicamente vamos a catabolizar más masa muscular, porque pasa a un segundo plano. Y no hay nada más anticatabólico que estar todo el día con el sistema nervioso simpático, el de lucha-huida, al alza.
y por lo contrario, pues no habría nada más anabólico que estar siempre relajado, sin estrés. Eso es estar constantemente anabolizando, ya que estamos induciendo los procesos de reparación, recuperación, etc. Y antes de ir a la tercera fase ya y poner soluciones con tips y hacks que podemos hacer para solventar todos estos eventos estresantes, no hay que olvidarnos de los problemas digestivos que todo esto causa. Es que a quien no le ha pasado que cuando estamos trabajando, por ejemplo, en un entorno con mucho estrés, con poco tiempo y que casi ni nos podemos sentar a comer tranquilamente, ¿quién no ha tenido así problemas digestivos? Y es que esto es obvio. Si tenemos mucho estrés, estamos con el sistema nervioso simpático activado, ¿no? De lucha-huida. El que se encarga de la digestión es el parasimpático. Entonces tenemos que estar para comer muy relajados, para que podamos salivar, etc. Es lógico que si comemos con estrés nos vaya a sentar mal la comida, ya que no vamos a hacer los procesos de digestión correctamente. Y como veis, al final pues he estado hablando de muchísimos puntos que podríamos desarrollar para otros vídeos. Tenéis la cajita de los comentarios para que me podáis ir diciendo de qué os gustaría que profundizara en el próximo vídeo o de qué temas os gustaría que hiciera también pues los próximos vídeos de YouTube, etc. Así que lo tenéis por aquí. Y ahora sí que sí, vámonos con la tercera y última fase. Tips y hacks nutricionales y de hábitos que podemos empezar a implementar ya para que reduzcan nuestros niveles de estrés y de cortisol a lo largo del día. Los niveles de serotonina altos están directamente relacionados con los niveles de felicidad. Y esto, evidentemente, esta calma, estos niveles altos de serotonina, pues va a hacer que los niveles de cortisol se mantengan a raya, incluso desciendan. Y esto se ve incluso muchas veces en temas de entrenamientos largos, que se ve que, por ejemplo, en tomando intraentreno hidratos de carbono, baja el cortisol generado por el estrés del ejercicio físico. Como el consumo de hidratos de carbono puede incluso hasta reducir los niveles de cortisol durante el entrenamiento. Y evidentemente, pues encima vas a descansar mejor. El segundo hack también sería descansa mejor. Haz todo lo que sea para descansar mejor y tener un mejor descanso. Y esto se relaciona con el primer punto, tener una dieta alta en hidratos de carbono, sobre todo en la última ingesta antes de dormir, ya que vas a facilitar el sueño y por lo tanto una mejor recuperación y que al día siguiente pues tenga los niveles de cortisol con más raya y compensa. Y como último hack y más importante, trabaja tu mentalidad. Señores, si es que simplemente el hecho de pensar cosas negativas o imaginarse eventos que pueden suceder negativos y demás, ya genera una respuesta de estrés en el organismo. A nuestro cerebro le cuesta distinguir entre lo que es real y lo que está sucediendo. Entonces, trabajar bien la mentalidad, porque una mentalidad bien trabajada y un buen desarrollo personal pues va a evitar que en el día a día generen menos estrés, ya que situaciones del día a día, como puedan ser el tema laboral, del trabajo y demás, tú te lo tomes de otra manera, con calma, no te irrites y eso pues repercuta directamente con los niveles de cortisol, con los niveles de estrés, etc. Con lo que trabajar la mentalidad, porque eso es lo más importante. Si no trabajáis bien la mentalidad y os enfadáis por nada y os tomáis todo a pecho, nada de lo que he dicho anterior os va a servir de nada. Y bueno, mi gente, esto es todo. Evidentemente podríamos extenderlo mucho más y decir 20.000 tips, porque los tengo, pero tampoco es la idea del vídeo. Y si os gustaría esta idea, podéis comentarlo en los comentarios y hacer otro vídeo en ello. Así que nada, mi gente, ya sabéis, acabamos de empezar con el canal de YouTube, estamos dándole caña, que hago ningún vídeo. Si queréis aprender de verdad y sin tonterías, seguidme por aquí y nos vemos, bandoleros.